Diógenes, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días a todos y a tu audiencia también. Bueno, coméntenos un poquito, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa de escribir una nueva mirada sobre nuestros orígenes? ¿Es así el nombre del libro? Sí, es un ensayo histórico. En realidad surgió, no tuvo un comienzo específico desde el punto de vista de la propuesta, sino que siempre anduvo dando vuelta en la necesidad de hacer un estudio, buscar mis antepasados en la zona. Fue un interés esencialmente genealógico, de saber quiénes eran mis abuelos, mis bisabuelos, dónde estaban. Sabía que estaban en las inmediaciones de las Varillas y previos a la fundación de las Varillas, pero no llegaba más allá de mis bisabuelos. Bueno, cuando me propuse, y utilizando una herramienta que fue muy importante, además de la tradición oral, internet, pude llegar a los censos de 1869 y 1895, sobre todo este último, que da una muestra bastante acabada de quienes vivían en la zona. Ahí pude encontrar a mis bisabuelos y hasta mis tatarabuelos. Eso hizo, por un lado, que cumpliera con un objetivo, es decir, la cuestión genealógica. Pero paralelamente surgieron una verdad que estaba oculta o dejada de lado, o creo que no bien interpretada por historiadores anteriores. Es decir, acá se habló siempre en los escritos anteriores, salvo alguna excepción, pero sin fundamentación, que la historia de las Varillas un poco empieza con el advenimiento del tren, con la fonda famosa de Hortensia de Kiernan y Balbino Zurbano, y bueno, y de ahí un poco la historia de la colonización. Y yo descubrí una cosa distinta en este trabajo, es decir, a partir de buscar lo mío en mi genealogía, descubrí primero que no era ningún desierto, como dice Enriqueta Funes en el escrito de Lorenzo Ortiz, sino que vivía bastante gente aquí y de origen criollo. Entonces me propuse de alguna manera desarrollarlo, porque me parecía una mala actitud haber descubierto eso y no ponerlo a consideración de la historia de las Varillas. Como pongo, hice una nueva mirada. Y bueno, llegué a la conclusión que más de 3.000 personas fueron censadas en 1895 en la pedanía de Litín y en la pedanía de Zacanta, las más cercanas a lo que hoy es el poblado de las Varillas. Eran más de 400 y pico de familias, con más de 400 viviendas, por supuesto, no en el sector de donde es las Varillas, pero sí en sus inmediaciones. Esto me daba la pauta de que era una zona, no era desierta, y además, habitada por cientos de criollos, humildes. La mayoría, el censo posicionaba que la mayoría vivía en casas de humilde construcción, de ranchos de paja y zinc. Solamente había 12 casas de material, como decimos ahora, en aquel sobre 400 y pico, que todos eran argentinos, la mayoría cordobeses, el 94% eran criollos. Pude rescatar de la parte más prolija del censo de San Antonio de Litín 179 nombres criollos, que contrasta con lo que decía Enriqueta Funes y Lorenzo Ortiz, de hablar de 10 nombres, de algunos ranchos, y de hablar también, otra cosa que rescaté, de las poblaciones más cercanas, que eran El Tío y Villa del Rosario. Se olvidó la historia de que estaba Capilla de San Antonio, hoy San Antonio de Litín, con casi 20 años antes de las Varillas había sido su fundación, y de San Agustín, que es mucho más viejo. Bueno, a partir de eso fui construyendo con datos duros mi afirmación de que hubo habitantes criollos, y lo más importante a rescatar de esto, para mí, una cultura. Es decir, yo decía ayer que la cultura es el molde donde se forjan las personas. ¿Qué influencia han tenido en la construcción de esta nueva varilla esta participación criolla? Yo la quise rescatar como una participación muy ligada al respeto a la tierra, al trabajo rural, a la humildad, que también es un resabio de su pasado mestizo y aborigen, ¿no? Y la filosofía del aborigen era eso, es decir, vivir en armonía con la naturaleza, amantes de su vida campestre, muy austeros,
un dato se contrastaba con la inmigración, que tenía otra cultura, la cultura europea, y que venía con ansias de hacerse la América. Si bien trabajaron mucho, venían con otra filosofía. Bueno, eso lo dejé expuesto, creo, claramente en mi escrito, y creo que haber también lo logrado en la exposición, porque así lo manifestaron la importante cantidad de gente que fue para este tipo de temas un día viernes, ¿no es cierto? Así que ese es el resumen que puedo hacer de cuáles eran los objetivos, cómo empezó y bueno, y cómo de alguna manera terminó, un poco interrumpido, porque esto lo terminé en el 2012 y por un problema de salud lo presenté recién hoy. Bien. Pretende ser un material de estudio para las escuelas, es decir, que, por supuesto, supuesto a la crítica, pero mi objetivo es ese, y el de la Casa de la Cultura también. Es decir, que las escuelas tengan esta mirada, y yo me ofrezco a poder dar una charla a todas las escuelas o centros que lo necesiten, adecuándolo al tipo digamos, de audiencia, ¿no es cierto? Para que quede como una parte de la historia no conocida hasta el momento. Guayán, usted hablaba de una bibliografía como la de Enriqueta Funes, pero sí, también sí. tuvo acceso a otras, estuvo leyendo parte de lo que se ha escrito sobre la historia de las varillas aquí en la ciudad. Sí, mire, leí casi todo, por lo menos lo que llegó a mis manos, de todos los escritores anteriores, porque no quería pecar de decir que nadie había tocado el tema. Yo sé que muchos arrancaron, por ejemplo, el libro de más circulación que fue hacia el centenario, arrancaban todo en general, como Enriqueta Funes, que fue un escrito, arrancaban hablando de que esto era un desierto, que había pocas familias y demás, y bueno, y después se enfrascaban en el hecho que no fue acá no hubo un hecho fundacional en las varillas. Sabemos que hay una polémica si fue en 1900 o 1904, pero ahí arrancaban todas las historias. Sí leí un libro en el cual las conclusiones son similares a la mía, el que escribió Valeto y Peloso, en cuanto al pasado criollo. Pero creo yo que no tenía, digamos, la fundamentación de los datos duros. Decía que era una verdad histórica, pero no aportaban los datos que creo haber aportado. Esto sin ánimo de polemizar. Es decir, y bueno, yo creo haberlos aportado, es decir, con consenso del 1869 y de 1895. El de 69 no era tan preciso porque la pedanía Sacanta y la pedanía de Itín no existían, entonces se dispersaba mucho más el universo a analizar, y no había precisión dónde vivía esa gente. Ya con la creación en 1869 de la pedanía Sacanta y después la de Itín, ya el universo era más acotado a nuestra zona, y eso me permitió afirmar que había más de 3.000 personas y 400 familias, había también más de 400 y pico de viviendas, lo que da una idea firme de que había un pasado esencialmente criollo, y que eso tenía implicancias culturales. Sabemos que el criollo era portador, porque el criollo viene por un lado de la raíz española y por otro lado del mestizaje, y el mestizaje aporta la cosmovisión que tenía el aborigen de nuestra patria, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que creo humildemente haber aportado en este escrito. Hubo otros libros muy importantes que llegaron a mis manos, como es el de Nuestros paisanos los indios, de Sarasolo, que para todo aquel que le guste la cuestión indígena, estudiarla es un gran aporte, muy bien detallado, con mucho. Yo lo utilicé, digamos, en la presentación con varios mapas de lo que ocurría con la población indígena y la población banca hasta cerca de nuestra fundación. Y también utilicé, creo, más en el aspecto filosófico o de cosmovisión, un libro del ex juez Zaffaroni que se llama La Pachamama y lo humano, en el cual rescata la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y el derecho inclusive de los animales y de las plantas, es decir, que plantea la cuestión de que la naturaleza es un ser vivo en su conjunto, y la desestabilización de ese ser nos llevaría a un mal fin. Y en ese sentido creo que los pueblos aborígenes y los criollos, y esto está demostrado, ¿no es cierto?, tenían un gran amor a la tierra, un gran respeto por el medio ambiente, de no destruirlo, eran felices viviendo en los medios rurales, lo demuestra hasta el día de hoy, que sí son los únicos que quedan en lo poco habitable
producción sojera prácticamente que hay en la zona, que se deshabitó toda la zona, y bueno, los pocos que viven en el campo siguen siendo los criollos. Eso nos demuestra que realmente hay un gran cariño por la vida rural y por la naturaleza. Bueno, eso es lo que yo fui descubriendo y lo plasmé en ese escrito. Muy bien, bueno, Guayán, le agradecemos y bueno, lo felicitamos también por la iniciativa, es un aporte más, ¿no?, que se hace a la cultura varillense, sí, y también a la historia, y bueno, para seguir recabando más datos acerca de la sociedad varillense, ¿no?, que como bien expresaba en parte de lo que decía en su libro, le preocupa el tema de la fecha y bueno, rescatar también a aquellas personas que por allí a veces son olvidadas o quisieron ser olvidadas. Sí, sí, así es, y por eso traté de escribirlo. Ustedes saben que yo provengo de la docencia, de las ciencias duras. No era mi métier más fácil, ¿no es cierto?, la escritura y sobre todo la cuestión histórica. Pero bueno, justamente la formación docente y la formación en ciencias me sirvió utilizar el método científico para el análisis. Entonces, eso me animó a escribir, que no era lo más fuerte para mí, por lo tanto siempre pedí disculpas por algunas cuestiones que fueran, digamos, errores literarios que pudiera haber, pero creí que lo esencial era decir estas, no verdades, porque siempre las verdades son relativas, pero los hechos son incontrastables. Es decir, la interpretación de los hechos a veces puede variar. Y yo creo haber dado muestras de existir hechos para tener una mirada distinta. Y mi objetivo es ver, justamente lo he puesto a disposición de la Secretaría de Cultura y de las escuelas para que los chicos tengan también, y los profesores de estudia, tengan otro punto de vista también para analizar nuestra historia.